Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Si bien es cierto que en 1 año y 2 meses de gestión aún es difícil hablar del México de Sheinbaum, sin embargo, hay gestión de gobierno suficiente para hablar del México de Morena, especialmente en materia de política exterior. Claudia Sheinbaum, la primera mujer en llegar a ser presidenta en México, se ha mostrado como heredera política de la particular presencia internacional de la Cuarta Transformación con la que se conduce el país en la región y en el mundo. Desde el primer día, Sheinbaum ha mantenido como prioridad para su Cancillería la relación estratégica con los Estados Unidos, signada esta por los temas migratorios y de seguridad, mientras que por otra parte una relación con la región latinoamericana en rediseño constante, contingente y en ocasiones poco comprometida ante las grandes tensiones geopolíticas de nuestro tiempo. En buena medida ha hecho lo necesario para proyectar continuidad en principios de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, como el discurso soberanista, la no intervención en asuntos externos, en especial con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como su sostenida ausencia en foros internacionales importantes. Para examinar este perfil internacional tan particular nos acompañó Fernando Barrientos, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, en Italia, y profesor en la Universidad de Guanajuato. Con su respaldo examinaremos la dinámica política interna mexicana y su proyección internacional. ¿En qué área Sheinbaum está intentando proyectar liderazgo político propio y con qué resultados? Y en especial, ¿qué significa para la región y el mundo el México de Sheinbaum? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Tarpon Springs, Florida, y hoy es domingo 30 de noviembre de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, como parte de este repaso que hemos hecho en las últimas semanas, hemos dejado como de largo un poco un país que por supuesto ha sido parte del interés pues, y de la agenda, no tan solo informativa, sino también del pulso político de la región, y es el caso de México. Y para ello, pues, me gustaría un poco eh, incorporar en este programa, pues, además de aprovechar la presencia del profesor Fernando Barrientos, que está ahorita mismo en Lima con Manolo, también incorporar un poco lo que hemos venido hablando todo este tiempo y que, bueno, precisamente hemos estado conversando en las semanas anteriores con respecto a este despliegue militar, todo el tema del narcotráfico y también el papel que tiene el caso de la política exterior mexicana, una política exterior bastante particular y sobre lo cual vamos a abordar en este episodio. Así que, bueno, me gustaría para arrancar, Manolo, ¿cuál crees tú que podrían ser esas características que tiene este gobierno de Claudia Sheinbaum, considerando la complejidad también puertas adentro de este liderazgo que busca continuar el legado de López Obrador con Morena, pero que también ha mantenido también esa doctrina de política exterior tan particular y tan compleja? Adelante. Sí, Xavi, fíjate que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que puede hacer, ¿no? Eh, por qué comienzo con esta manera tan esotérica? Porque, porque claro, el componente interno mexicano diseñado por AMLO en un proceso de, digamos, de una cuarta transformación que sentara unas bases de cambio profundo según pues unos criterios de, si se quiere, de honestidad republicana, pero también de pensar en la gente, de fuerte nacionalismo, es decir, casi yo me atrevería a decir de reivindicación de ciertos principios, ¿no? De la Constitución mexicana de Querétaro, de la Revolución Mexicana de hace un siglo, ¿no? Que estaban muy presentes, ¿no? En el ideario de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues tuvo su éxito con la capacidad de transferir ese capital político que este hombre había acumulado primero a lo largo de su vida
Y luego, a lo largo de su sexenio, él logró transferir ese capital político a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ganando unas elecciones de manera arrasadora, abrumadora, ¿no? O sea que había esa transferencia y ese continuismo de, ya digo, de un proyecto político, de una mística, en la que, por supuesto, tiene sus detractores y que son, pero no son mayoría, esto también hay que tenerlo en cuenta, pero todo esto se complica con el vecino del norte, ¿no? Que sataniza pues a México como un responsable de los males por los que América no es grande de nuevo, ¿no? Responsable pues de la inmigración, de haber llenado el país de migrantes mexicanos, responsable de el fentanilo, de ser sede de cárteles mafiosos en el mundo del narcotráfico, pero también, si se quiere, responsable de robar trabajos a los americanos, pues por las maquilas en las que se ensamblan automóviles o se ensamblan determinados productos que son americanos y que se confeccionan en México. Por todo ello, digamos que Estados Unidos, ese terrible vecino del norte, pues claro, con los cambios registrados tras la llegada a la presidencia, a la Casa Blanca, el pasado día 20 de enero de Trump, pues todo eso se ha convulsionado, ¿no? Y eso ha complicado enormemente la agenda de Claudia Sheinbaum. Una agenda que también conviene también recordar que está sometida constantemente a la tragedia que supone la violencia, ¿no? La violencia contra ciudadanos comunes, contra periodistas y también, evidentemente, contra la clase política, ¿no? Entonces, el panorama es tremendamente difícil, es duro, pero intelectualmente también difícil de abordar. No, sin lugar a dudas, y representa un desafío tanto para la investigación también sociológica y politológica de nuestro tiempo, pero particularmente también me gustaría un poco incorporar tu apreciación, Marisabel, porque claro, eh, sobre todo si consideramos el papel, ¿no?, que juega la dinámica política de una nación que ciertamente está allí, ¿no?, que está marcando la pauta en tantos aspectos. Y en ese sentido, bueno, y para eso también quisiera incorporar la participación y la bienvenida pues a Fernando Barrientos, con quien vamos a conversar precisamente sobre este México de Sheinbaum y sobre todo perfilarlo de cara al futuro, ¿no? Porque ciertamente hemos hablado aquí que la salud democrática de México también importa a efectos de política exterior, de política hemisférica en materia medioambiental, en materia económica, en materia comercial, en materia migratoria, el tema también del control o descontrol del crimen organizado, entre otros tantos temas. Bienvenido a Mirada Semanal, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenos días y un gusto estar con ustedes. Sí, que un poco para ir en sintonía de lo que comentaba Manolo y de alguna manera lo que queríamos un poco es ver de cara al presente y por supuesto de cara al futuro, también incorporar ese elemento de desempeño político, por una parte, puertas adentro, pero también ese México que ha tenido una suerte de continuidad sobre una política exterior que hasta cierta manera es hasta difícil de entender para los no mexicanos, ¿no? De que hay eventos multilaterales, hay cumbres, hay reuniones en la propia, en ese espíritu de integración latinoamericana que era tan Sí, dinámico hace no tanto, ¿no? Y que México siempre busca la manera de, considerando no tan solo su tamaño, ¿no? Sino también su importancia en esa dinámica interamericana, ¿no? Y que de alguna manera a veces cuesta trabajo entender cuáles pudieran ser esos elementos de cara a la comprensión que tenemos que tener en claro, incluso para los no mexicanos, ¿no? sí, sí. Bueno, yo creo que para ver la situación actual de México lo pondría en 4 puntos y uno de ellos sería precisamente este rol internacional que señalas. Desde la llegada del Movimiento de Renovación Nacional con López Obrador, eh, México ha tenido una política exterior poco activa. Recordemos que él prácticamente no salió del país, creo que salió
dos o tres veces, creo que dos veces a Estados Unidos, una a España solamente, y nunca le dio mucha importancia al rol de México en el contexto internacional. Se sometió, digamos, a esta revisión del TEMEC con Trump. Digo, ya venía de Trump, lo propuso en la mesa de las relaciones con México desde que llegó, pero se pensaba que con el observador iba a modificarse un poco y no, simplemente continuó. Terminaron haciendo un acuerdo que ha tenido problemas, va a ser uno de los aspectos con la reforma judicial, una pésima reforma judicial sin diagnóstico, literalmente que está afectando el desempeño del Poder Judicial. Eh, Ahora va a tener, pues se va a conjugar con esto porque entre las revisiones que exigió Estados Unidos a México es revisar varias de las cláusulas, entre ellas la independencia judicial que asegura que las empresas y el comercio y las transacciones con México pues tengan seguridad jurídica. Y en muy pocos meses estamos viendo que esa seguridad jurídica no existe con estos nuevos jueces que fueron elegidos por voto popular, pero el problema no es que hayan sido elegidos por voto popular, el problema es que se eligieron jueces y juezas sin carrera judicial, ese es el gran problema. Entonces, su desempeño es, por decir lo menos, cuestionable. Y la presidenta Claudia Sheinbaum está siguiendo al pie de la letra digamos, la dinámica internacional de López Obrador. Por ejemplo, no ha ido a ninguno de los compromisos internacionales. Acaba de pasar, si no me recuerdo, la COP. También pasó el G20 en estos dos procesos de relaciones multilaterales. México regularmente estaba presente y esta vez no estuvo presente. Y tenemos un canciller que, pues, como es un exrector de la Universidad Nacional, como rector fue bueno, como secretario de Salud fue bueno, pero literalmente no aparece en la escena política. Entonces creo yo que ese es uno de los tantos problemas que tenemos. Y también uno de los aspectos centrales de la mala gestión desde el punto de vista del estado de las relaciones internacionales de México tiene que ver con su relación con Estados Unidos, porque ustedes saben que México es uno de los principales expulsores de migrantes, pero no solamente eso, la migración mexicana a Estados Unidos ahora es muy circular. Es decir, los migrantes van y vienen, tienen residencia en México unos meses y tienen residencia en Estados Unidos otros meses. Con las políticas del actual gobierno de Donald Trump, esta dinámica no ha logrado, digamos, pues tener una consistencia porque los consulados no han sabido dar respuestas adecuadas a los problemas que derivan de las políticas migratorias de Donald Trump para este tipo de población que tiene la doble nacionalidad, la doble ciudadanía y va y viene. Claro. ¿Y por qué razón? Pues porque muchos de los nuevos cónsules y funcionarios son, como en la época del PRI hegemónico, son políticos que están vinculados al partido, pero sin ninguna carrera en el servicio exterior mexicano, que es otra de las, digamos, de los efectos de este gobierno, de estos gobiernos, pues de corte populista, pues que prefieren la lealtad a la profesionalidad de los Claro, funcionarios. claro, y en ese sentido lo hemos evaluado y lo hemos, de alguna manera, si se puede tomar en consideración el término, pero lo hemos denunciado aquí incluso con la propia figura del asilo, ¿no? Como también Sí, en distintas políticas exteriores de América Latina, la figura del asilo, entre otras tantas, ¿no? De materia, habla un poco de esa desprofesionalización de la política exterior de muchos de sí, nuestros sí, países, y en ese sentido me gustaría incorporar tu apreciación, Marisabel, y aprovechando también que tienes a Fernando para que le preguntes, ¿no? Pero también llama mucho la atención ese aspecto y que muy bien lo señala, que es como también de alguna manera, podríamos incluso replantearnos la pregunta, ¿puede darse el lujo un país como México, con las características geográficas, económicas y políticas y demográficas, eh, sobre todo en esa relación también con Estados Unidos, puede darse el lujo de suspender o tener esta particular política exterior tan, es que es hasta difícil de entenderla, ¿no? Porque sí, sí, de sí. alguna manera un país que de repente un cuestionamiento como por ejemplo sobre Venezuela, sobre Cuba o sobre Nicaragua y que
bueno, que de repente, no sé, Martinica no tenga una postura o una frase sin comentarios con estos casos, bueno, no es tan determinante, pero que México se calle, pues, oye, tiene un impacto, ¿no? No sé cómo lo miras tú, Marisabel. Bueno, primero darle las gracias a Fernando por acompañarnos, verá que es un gusto tenerte. Y bueno, sí, sí creo que es complicado la definición de la política exterior de Sheinbaum y comparándola con la de López Obrador, ¿no? Es complicado porque es un juego de equilibrio. Ellos, por un lado, intentaron vincular una política exterior con su proyecto político ideológico, ¿no? Y eso hasta cierto punto se hizo muy evidente, sobre todo en las relaciones que tienen con los regímenes de Cuba y Venezuela, ¿no? Fundamentalmente. Entonces ahí está claro que hay no una política de Estado, sino que es una política de gobierno. Exacto. Y eso ahora se está viendo como una contradicción, porque por una parte, ellos digo ellos porque fue más o menos una continuidad en ese sentido, ¿no? Em, no, no ha habido una respuesta firme en relación al fraude electoral en Venezuela, porque por supuesto es un aliado ideológico. Pero entonces ahora en esta coyuntura donde tenemos una administración en la Casa Blanca que anda bombardeando a diestra y siniestra a gente en el Caribe y está hablando de que está en contra del narcotráfico, ¿verdad? Claro, ahora no sabemos cuál tipo o qué tipo de actividades ilícitas es la que está combatiendo, porque con un perdón a Hernández de Honduras. eh, Ahí hay, eso nos da pausa, ¿no? Porque no se trata del problema, sino de quién es el que lo genera. Y entonces ahí es donde yo creo que Sheinbaum ha tenido que jugárselas con Trump, ¿no? Y eso de alguna forma, a mi modo de ver, em, y- hace necesario cuestionar la postura ideológica, porque entonces no es tan firme y tan comprometida, porque eso depende, ¿no? Entonces ahí hay una fragilidad y una vulnerabilidad. Y eso a la larga no sé si le va a costar electoralmente en una futura elección, ¿no? Al partido Morena, pero en Eso todo ya es una caso, buena pregunta ahí. pero esa es una Sí, sí. inconsistencia que yo veo, ¿no? No, no creo que le vaya a afectar. En realidad, los mexicanos no están muy, eh, digamos, no han cuestionado demasiado esa postura ideológica, ¿no? Y que en efecto coincido, no, se desvaneció la política de Estado por y se sustituyó por una política de gobierno con estos tintes ideológicos. El gobierno del observador, pues, como ustedes saben, trató de beneficiar a Cuba. De hecho, aumentaron recursos hacia la isla. Llevaron a México los médicos, ¿no? Esas grupos de médicos, según esto, Médicos para cubanos. apoyar. Exacto. Ujú. Y, pero yo creo que en este caso con Estados Unidos no van a hacer nada porque hay algunos analistas en Estados Unidos que seguramente ustedes habrán escuchado que dicen que en realidad esto que está haciendo Trump hacia Venezuela no es tanto para afectar al régimen de Maduro, que literalmente le daría igual si sigue siendo autoritario o no, mientras sigan manteniendo las relaciones económicas, pero sí va a afectar, sí está afectando el flujo de recursos, de bienes de Venezuela hacia Cuba, que aunque tampoco ya tienen demasiado, ¿no? Y en algunos casos, la otra vez escuchaba que decían que el despliegue militar, más que estar vinculado hacia Venezuela, es como para darse la vuelta y ver hacia Cuba, ¿no? Y yo creo que hay, en efecto, México como una potencia regional, si acaso alguna vez lo ha sido, que creo yo que lo fue hace muchas décadas y no desde hace varias ya no, creo que no va a poder hacer nada, porque los intereses de México están más vinculados con, con asuntos específicos de las relaciones fronterizas, de la migración, de la inversión extranjera directa de México y además de Estados Unidos en México.
Es decir, México tiene una agenda tan específica de hace muchas décadas que literalmente estos posicionamientos no le generan una necesidad, ¿no? De posicionarse. Por eso siempre dice, pues, aplican la lógica pues, de la soberanía nacional y demás. Y para bien o para mal, no sé, la política exterior no tiene efectos en el ámbito electoral, es decir, no hay una evaluación salvo pues en los ámbitos intelectuales y en algunos sectores de la migración, ¿no? Pero ahí no han tocado nada, entonces no creo que vaya a tener efectos. Claro. Lo que sí va a tener efectos son, pues, evidentemente, el desempeño interno del gobierno, pero con esto quiero dejar muy claro, una de las cosas que explican el éxito electoral de Morena, y esto no contradice, más bien lo debemos incorporar en el análisis político, porque somos muy institucionalistas y demasiado cuantitativistas, vemos los votos, vemos las reglas, etcétera, pero no, el aspecto central es el clientelismo. El gobierno está endeudándose, está generando muchos huecos financieros en las universidades, en programas de gobierno, etcétera, para transferirlos a su política de transferencia directa de recursos a través de becas y hacia estudiantes, hacia madres solteras, hacia a personas mayores, etcétera. Y eso es una política clientelar absoluta. O sea, Claro, lo que claro. le da el éxito a Morena, de que le da tantos votos, es porque está dando dinero de manera directa. Y esto en poco tiempo también va a explotar, como en muchos casos cuando ha Claro. sucedido, ¿no? Y utilizando precisamente ese término de explotar, ¿no? Hemos visto también que en los últimos días se han registrado protestas, ¿no? Estas protestas que se hicieron recientemente en el Zócalo, hay cierto ánimo de contestación, ¿no? Y de desencanto por una parte y de demostración también de cierto hartazgo con respecto al tema de seguridad, que el tema de la seguridad es un tema Sí, que ha sí. estado recurrentemente en la agenda, ¿no? Y en ese sentido me gustaría aprovechar tu participación, Fernando, para que me des un poco tu apreciación, qué alcances pudiera llegar a tener este fenómeno que ciertamente está todavía muy disperso, en muy baja intensidad, sobre todo considerando las características, digamos, territoriales que tiene México, ¿no? Sí, Eh, sí. pero un poco ver cómo entender este fenómeno de protesta y si esto pudiera llegar a tener algún tipo de calado de cara al futuro inmediato. Pues esperemos, yo creo que por tres frentes. El primero es que México sigue estando cada vez el crimen organizado es decir, las organizaciones criminales se han apoderado del país. Tenemos gobernadores, alcaldes, alcaldesas que han sido impuestas, opuestas por el narcotráfico. En algunos casos simplemente les dicen, bueno, ¿quieres que dejemos gobernar? No nos metemos con las políticas públicas, eso no nos interesa, pero nosotros ponemos al jefe de la policía municipal y demás. Hay casos, pues, obvios, simplemente que no se reconoce por lo políticamente correcto, de gobernadores que tienen vínculos abiertos con el narcotráfico o que abiertamente dicen, miren, a mí me pusieron esto, me pusieron lo otro, es decir, cada vez tenemos más información, algo que ya se sabía, pero que nadie, o sea, algunos ponían en duda, pero ahora ya tenemos más información. Entonces, esa es la primera cuestión. En efecto, también es cierto que en esta expansión de la presencia del crimen organizado ha creado que entre los grupos, diversos grupos, estén peleando entre ellos, y esta guerra ya no es una guerra del Estado contra el narcotráfico, sino una guerra entre grupos de crimen organizado que, expandiendo sus redes criminales de diversos negocios, no solamente es el narcotráfico, ahora lo que ha aumentado, como en muchos países, incluido el mismo Perú, es la extorsión. Y la extorsión sí está empezando a pegarle a la gente, porque antes se extorsionaba a los grandes empresarios, a los grandes agricultores, pero cuando empiezan a secuestrar a campesinos, a un empleado de una tienda, etcétera, eso ya empieza a calar en la población en general, y ya se está empezando a ver esta dinámica de hartazgo social. El problema es que el gobierno sigue haciendo evaluaciones y declaraciones desde un punto de vista ideológico. Cada vez que hay una protesta,
aunque las razones sean pues la inseguridad, por ejemplo, o la falta de empleo u otro tipo, lo leen, lo hacen una lectura gobierno-oposición y dicen, oh no, esta es la oposición que organiza a la gente para ir en contra del gobierno, que nosotros tenemos la legitimidad, ta, ta, ta. Entonces, esto no les permite tampoco tener una apreciación adecuada de que tarde o temprano eso también va a convertirse en probablemente en un estallido mucho más grave. Y eso lo podemos ver en esas protestas en las cuales, aunque no sale mucha gente, porque todavía lo hacen por miedo o porque no hay un convencimiento total de que vaya a tener efecto la protesta, inmediatamente el gobierno reacciona de manera radical. Y en el caso, por ejemplo, de las protestas que se sucedieron hace unas semanas en la Ciudad de México, empezamos a ver los efectos de tener a jueces y a juezas electos popularmente, pero sin carrera judicial, pero que también están vinculados con el régimen. Empezaron a inventarles literalmente delitos a las personas que protestan. Entonces la criminalización de la protesta empieza a ser una cosa que sí había estado con otros gobiernos, eso no queda duda. El problema está en que siempre había la seguridad jurídica de que podías acudir a diversas instancias para que el gobierno tuviera que retraerse de estas dinámicas. Ahora con el Poder Judicial cooptado, eso se ve cada vez más difícil y genera miedo, por supuesto, y entonces la gente no sale a No, protestar. sin lugar a dudas, por supuesto, porque tiene un efecto también de cauterización tremendo allí. Ahora, y Exacto. ya para entrar en la última fase del programa, me gustaría también incorporar aquí la apreciación de cara, por lo menos de Marisabel en este aspecto en particular, porque claro, pareciera que cuando uno escucha y ve y la dinámica interna, esto por supuesto para el republicano promedio diría, bueno, pero están viendo que no están comprometidos por la labor de ayudarnos a frenar los problemas, ¿no? Y no están colaborando lo suficiente, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría incorporar tu apreciación, Marisabel, de cómo se está viendo también esta dinámica desde los medios también de los Estados Unidos, porque aquí también vemos con mucha frecuencia, no tan solo por la enorme porción de mexicanos que viven en Estados Unidos, sino también que es el enfoque también que se da, ¿no? Mira, esta gente ni siquiera puede ponerse de acuerdo con cosas tan fundamentales como la seguridad, entre otras tantas, ¿no? Bueno, es que la falta de coherencia no es solamente en las políticas de seguridad. Es que creo que el problema que tenemos ahorita es justamente la falta de una política coherente global. Aquí hay preocupación en dos aspectos. Uno, el migratorio, porque nosotros tenemos el tamaño de la migración de los inmigrantes en Estados Unidos es alrededor de 54 millones de personas de origen extranjero. Pero el problema, que sí es cierto que ahorita se está desviando un poco hacia la migración legal, ¿no? Hacia el inmigrante legal, pero seguimos teniendo un problema con la inmigración indocumentada. Y esa es donde justamente está una buena parte de ciudadanos de origen mexicano. Y hay la percepción de que este gobierno, esta administración, está decidida a quizás a romper con esquemas que inclusive gobiernos republicanos habían respetado, y es que no iban a, a activar deportaciones masivas de personas sin antecedentes criminales. Y eso es justamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo tengo una alumna de origen, su padre es mexicano y tiene 2 meses detenido, sin ningún tipo de acceso a la justicia, ¿no? Y hay una suerte de indefensión masiva con estas deportaciones, y eso hace que esta población sea muy vulnerable. Entonces, por el lado de la inmigración hay muchísimo desconcierto, porque pareciera que es que las cortes no se dan abasto para los casos que hay, ¿no? Entonces, eso implica representación, abogados, dinero. Eso es muy costoso para los inmigrantes de cualquier origen, no solamente lo que pasa es que los mexicanos son los que son la mayoría, representan la mayoría. Pero entonces, por otra parte, está la incoherencia en cuanto a la política de aranceles. Y eso es lo que más nos está afectando, sobre todo a quienes nos afecta directamente en el bolsillo con el costo de los productos de origen agrícola, ¿no?
porque muchos piensan que es por la mano de obra indocumentada. Eso es parte del problema. En el sector agrícola, buena parte de esa mano de obra viene de Centroamérica, de México. Pero aquí estamos hablando es del costo de los alimentos, que se están disparando justamente por la política arancelaria y la política Claro, migratoria. y es que ni te cuento, Fernando. O sea, aquí incluso hasta precisamente ahorita a propósito de la celebración de Día de Acción de Gracias, fue complicado hacer la compra y verlo también ya, digamos, a ras de calle, es algo que se comienza a notar, ¿no? Y en ese sentido, pues, y ya para entrar en la última pregunta, pues, la última fase, este aspecto, digamos, también de la política exterior, esta cara también de la política exterior que tiene que ver con este tema arancelario. ¿Cómo crees tú de cara al futuro presente, al futuro inmediato, ¿no? Que se pudiera ser la pauta, considerando también el efecto que tiene, no tan solo en el aspecto migratorio, sino también la parte arancelaria, ¿no? Esa necesidad tan cercana sobre todo en el ámbito también de productos agrícolas, ¿no? Que son tan, hay tanta cercanía, ¿no? Con la dinámica comercial estadounidense. ¿Cómo miras tú esto de cara a la dinámica que tenemos actualmente y con lo que se pueda presentar en el futuro inmediato? Sí, yo creo que en el ámbito arancelario, yo creo que el tratado que tiene México con Estados Unidos, digamos, protege hasta cierto punto, pues, estas relaciones. El problema no está tanto porque no se le han impuesto eh, esos aranceles como se han hecho a otros países. Ojo, se ha dicho, o sea, se dice la misma historia que se van a aumentar, etcétera, pero en la práctica no se hace. Hay que revisar cuando escuchamos esto si en los hechos sucede. Como tenemos el Tratado de Libre Comercio, el ahora TEMEC con Estados Unidos, muchas de estas declaraciones no han tenido, digamos, una evidencia empírica, pero sí generan, pues, o expectativas, pues, negativas, ¿no? Porque al fin y al cabo la economía se mueve por expectativas. No, el problema sigue siendo la misma cuestión del narcotráfico. Ustedes deben saber que en este momento, en estos días, han habido muchas protestas de campesinos y de agricultores y de transportistas, porque derivado del el estado de inseguridad que vive el país, no pueden ni siquiera transportar su mercancía, ¿no? O los obligan a que lleven droga, o los obligan a que lleven migrantes, ¿no? Como siempre que los suben a los trailers. Siempre ha sucedido eso. La cuestión está en que ahora los están extorsionando y obligando, ya no es un convencimiento de, oye, ¿quieres participar del crimen organizado o esto? No, 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 lo están obligando, pero lo más grave es que esto, o valga la redundancia, el agravamiento ha sido en muy poco tiempo y muy intensivo. Y entonces, por eso esto se está resintiendo. Y gran parte de los efectos de este crimen organizado o del crimen organizado presente en las extorsiones de los agricultores y los transportistas tiene efecto en el transporte de las mercancías. Muchos agricultores y personas que llevan mercancía han dejado de hacerlo por miedo a circular en las calles. Y al inicio eran algunos, pero lo que nos están comentando los periodistas que dan seguimiento es que en algunos días, porque nuestro comercio es muy intenso, en algunos días ha llegado a disminuir al 30% más o menos, estaba leyendo el viernes. Es decir, un 30% de gente que no pueda transportar la mercancía es demasiado hacia Tremendo, Estados Unidos. tremendo. Limón, aguacate y otros, ¿no? Claro. Eh, yo creo que esa es una de las cosas que sí va a tener que poner atención el gobierno, porque de otra manera pues va a afectar el comercio y sobre todo a uno de los sectores que son su base también político electoral y que están eh, exigiendo soluciones, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, Fernando, se nos echaba un poquito el tiempo encima y claro, tenemos apenas ya un minutito, Manolo. Sí, que quería recordaros una cosa, que esto lo debemos ver en el contexto mundial, en el contexto de la posición de Estados Unidos que ha pactado con Putin ese plan, ese supuesto plan de paz tan vergonzante, del papel de Arabia Saudí y la reciente visita del el príncipe heredero de Arabia Saudí a Estados Unidos, del papel de China, de cómo este nuevo orden internacional se está gestando y donde Estados Unidos está jugando un papel
fundamental, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así que bueno, mis queridos, Fernando, De acuerdo, encantado de estar totalmente. con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, volveremos por estos temas. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos, dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.